Hola colegas, ¿cómo están? El gusto de volverme a encontrar con ustedes. En estos minutos vamos a analizar un fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata sobre una problemática que intuíamos que iba a producirse en la salida de la emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID-19. Y acá empezaron a verificarse algunos precedentes en relación a este tópico. En el caso particular, les voy a ir compartiendo un PowerPoint que resume un poco lo que se ha decidido en este expediente, ¿sí? Que tiene como origen un contrato de locación de inmuebles en el que la parte ahora demanda la extinción del contrato por frustración de la causa fin, ¿sí? Es decir, porque no ha podido llevar adelante el uso y goce de la cosa locada, motivo de las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional por allá por marzo de 2020, que impedían la circulación ambulatoria por razones pandémicas. En virtud de este supuesto fáctico, el actor eh, pretende la rescisión del contrato de locación invocando la inexistencia de la causa fin. ¿Sí? Es dable recordar que en el Código Civil y Comercial vigente desde 2015, los elementos que conforman este, digamos, los aspectos esenciales del contrato son tres, y con ello aludimos al consentimiento, al objeto y a la causa fin. La causa fin fue un elemento discutido en la doctrina en la época del Código Velezano, ¿no? Porque Vélez no tenía una norma específica que aludía a ello, pero existía, podríamos decir, una doctrina dominante que así lo consideraba. ¿Qué entendemos por causa fin? Los motivos que llevaron a las partes a la celebración del contrato, ¿sí? Es decir, cuál fue la idea fuerza que impulsó a los contratantes a perfeccionar, en el caso específico que nos toca analizar, un contrato de locación. Dable recordar que el artículo 281 del Código Civil y Comercial es una norma enmarcada dentro de los hechos y actos jurídicos, establece a la causa fin como un requisito, además aclara que se presume, es decir, no es necesario con que las partes en el contrato aclaren cuál es la causa fin que motiva su celebración. Ella es presumida, pero no obstante pueden especificar cuál es la finalidad por la cual han contratado. Y cuando esa finalidad se ve frustrada, esto conlleva a la extinción del contrato. Esta norma general, a su vez, tiene una recepción particular en el artículo 1203 del Código Civil y Comercial, norma que está inserta dentro del contrato de locación, que establece que cuando la frustración de la finalidad por las cuales las partes han celebrado ese contrato habilita a solicitar su extinción, ¿sí? En este contexto, debemos aclarar que eh, la pandemia trajo o materializó muchos de los ejemplos que solíamos dar cuando hablábamos de lo que denominamos incumplimiento no imputable, que tiene como origen en la aparición del caso fortuito o la fuerza mayor, ¿sí? Es decir, un hecho extraordinario, imprevisto o previsto pero inevitable para las partes, que conlleva a la extinción del vínculo sin responsabilidad de ninguna de ellas, ya que es un evento ajeno a su voluntad, ¿sí? Es decir, que conjugando
los artículos 281, que nos habla de la presunción de la causa fin, el 1730, que nos habla de la fuerza mayor o caso fortuito, y el 1203, tenemos que cuando las razones pandémicas impiden la ejecución del contrato de locación, este puede resolverse sin responsabilidad de las partes. Claro está que, como es regla general en los contratos, su extinción hace que las partes deban restituirse lo que mutuamente hubiesen percibido, circunstancia que no se ve o no se extiende a las obligaciones ya cumplidas, porque su cumplimiento implica la consumación de esas prestaciones. Es decir, en el caso particular del contrato de locación, la extinción opera hacia adelante, ¿sí? De este modo, quedaría como obligación subsistente para el locatario la de restituir el inmueble al locador, ¿sí? Pero, por otro lado, no quedaría a cargo del locador la restitución de los alquileres ya percibidos, porque durante la percepción de esos alquileres el locatario pudo usar de la cosa, ¿sí? Lo que genera la extinción es la imposibilidad para el locador de exigir los alquileres aún no devengados. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que sucedió en el expediente que decíamos, es reciente, es del 7 de mayo de 2024, resuelto por la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, en los autos Díaz y Flores, adultos mayores, SRL, con Maceto, sobre rescisión de contratos civiles y comerciales. ¿Cuáles son los antecedentes del caso? Bueno, los deja bien explicitados la Cámara, nos dice que justamente es un contrato celebrado el 19 de diciembre de 2017, ¿sí? Que se vinculaba a un inmueble que tenía un destino comercial, ¿sí? Relativo a al asilo para adultos mayores, ¿sí? En este contexto, no está discutido que desde el 11 de marzo de 2020 eh, la Organización Mundial de la Salud dispuso que estábamos frente a una situación de pandemia y que esto tuvo recepción normativa a nivel local a partir del 20 de marzo de 2022, con las distintas disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? A partir sobre todo del decreto 297-2020, establecía el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto no estaba discutido. ¿Y se resuelve en primera instancia? Bueno, la jueza de grado tiene por acreditadas estas circunstancias, que dicho sea de paso son de público y notorio, no hay mucha discusión al respecto, ¿sí? Por supuesto que declara la extinción del contrato, invocando la existencia de fuerza mayor, ¿sí? Y trayendo a colación esta perspectiva que yo les mencionaba, perdón, el 1203 del Código, que establece que la frustración de la finalidad para la cual la cosa había sido arrendada habilita la extinción del contrato, ¿sí? Pero le agrega un aditamento a esta sentencia, porque el demandado, en nuestro caso el locador, había reconvenido por cumplimiento de contrato, ¿no? Por supuesto que si la decisión de la magistrada fue eh, poner la extinción, no podía a la vez receptarse la demanda por cumplimiento o la reconvención por cumplimiento, porque ambas situaciones son incompatibles, ¿no? Sin embargo, dijo que razones de equidad y de justicia hacían que tuviese que otorgar o disponer que el caso sea examinado bajo la regla del
esfuerzo compartido, que dicho sea de paso, cita una norma, está, digamos, el artículo 60 de la ley de emergencia económica, declarada en aquel momento, la 27.541, establecía el esfuerzo compartido como una regla aplicable a los créditos UVA, ¿sí? Es decir, los créditos destinados a la adquisición de inmuebles. En verdad, tampoco era una norma de aplicación automática porque exigía cierto análisis de estos créditos, de esta línea de créditos por parte del Banco Central, y con el informe que presentara el Banco Central se iba a definir cómo iba a proceder este esfuerzo compartido, ¿no? Es decir, no era una norma, podríamos decir, operativa, sino programática. Pero aplicando por analogía esa norma, estableció que debía otorgarse el pago de cánones locativos en favor del dueño del inmueble, es decir, del locador, desde la emergencia y hasta el momento en que esa decisión había sido comunicada, es decir, la decisión de extinguir el contrato había sido comunicada al locador, es decir, entre marzo y agosto de 2020. ¿Sí? Es dable recordar que esto es bastante discutido porque fue un plazo durante el cual el contrato no había podido ser ejecutado justamente por la imposibilidad de que el establecimiento estuviera abierto. Es decir, el inquilino no podía percibir las rentas provenientes de quienes alojaban o asilaban a sus familiares adultos mayores en el lugar, ¿no? Es decir, que había una especie de carga económica en cabeza del actor, ¿sí? La jueza interpretó que esto significaba equilibrar las posiciones de ambas partes porque no era lógico, según su criterio, toda la responsabilidad o toda la carga económica recayera sobre el locador. Llegado el expediente a la alzada, desde la calificación legal, los jueces dejan establecido que el supuesto debe marcarse en las previsiones del artículo 1203 del Código, ¿sí? Es decir, cuando se produjo la frustración de la causa fin. Y a partir de ahí formula una elaboración. Por supuesto, ustedes, además del video y este material, van a contar con el fallo completo, citando doctrina especializada que alude a las distintas posiciones sobre la interpretación de cuáles son las circunstancias que ameritan eh, echar mano a esta institución de la frustración de la causa fin, ¿sí? En este punto quiero destacar que es llamativo que tanto la jueza de grado como la alzada hayan focalizado su análisis únicamente en el artículo 1203, ¿sí? Insistimos, es una norma particular, pero que tiene una regla general en el 281 del Código, es decir, la causa fin es un elemento esencial del contrato. ¿Qué quiero significar con esto? Aunque no estuviese contemplado un supuesto específico como es el del 1203, de todas maneras, las partes, o en este caso puntual el inquilino y también los jueces, tenían a disposición la regla general del 281 del Código para resolver el conflicto. Es decir, que yo creo que desde el punto de vista legal la situación era bastante clara, ¿no? Falta los elementos esenciales del contrato, son tres: consentimiento, objeto y causa fin. Falta uno de sus elementos esenciales, la consecuencia es la extinción o la ineficacia del contrato por ausencia de uno de sus requisitos o recaudos esenciales, ¿no? Entonces creo que ahí teníamos un panorama bastante claro. Por supuesto que
el caso fortuito o la fuerza mayor estaban justificados, es decir, necesito el inmueble para destinarlo al uso comercial para el cual lo arrendé, que es el asilo de los adultos mayores, no lo puedo usar por normas gubernamentales que por supuesto son fundadas en razones sanitarias. Bueno, la consecuencia es, hay una de las partes que no puede usar de su derecho tal como fue concebido en el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Esto es claro. Bueno, a partir de esta calificación legal, insistimos, el tribunal hace en el artículo 1203 del Código, ¿sí? Empiezan a deducirse las conclusiones, ¿no? Estas conclusiones, por supuesto que el tribunal dice, está acreditado o está acreditada la imposibilidad de usar de la cosa tal como fue previsto en el contrato, ¿sí? Esto conlleva la frustración de la locación, porque si el inquilino no puede disponer, perdón, no puede usar y gozar del inmueble, ¿qué sentido tendría mantener un contrato cuando hay una de las partes que se va a beneficiar con el pago de los alquileres, pero hay otra que no va a poder ejercer la contraprestación a cargo del locador, que es permitir el uso pacífico del inmueble? No, no por supuesto por una conducta desplegada por el locador, pero está claro que el inquilino no puede utilizar el inmueble tal como lo ha previsto en el contrato, ¿sí? Esto conlleva como conclusión a la extinción de ese contrato, ¿sí? La discusión, dice el tribunal, a partir de esto es si corresponde que el locador, utilizando criterios de equidad, tenga derecho al pago de los alquileres entre que se produjo la causa que motivó la fuerza mayor y el momento de restitución del inmueble, ¿no? Bueno, la conclusión a la que arriba el tribunal es que no, por una razón básica. Hubo un hecho objetivo, que es la pandemia, que impidió el uso del inmueble al locatario, ¿sí? Esto además implicó que el locador no es que podríamos afirmar, si hubiese otro sujeto en la posición del inquilino, sí hubiese podido usar del inmueble, porque la restricción era general. Es decir, cualquier persona iba a quedar subsumida en la misma posición en la que estaban ese locador y ese locatario, es decir, en la imposibilidad de uso del inmueble arrendado, ¿sí? Y bueno, como consecuencia de todas estas ponderaciones o valoraciones, el tribunal decide modificar la sentencia de primera instancia, ¿sí? Esto conlleva a que, por supuesto que ratifica la extinción del contrato de locación, pero deja sin efecto el pago de los alquileres por el periodo que transcurrió entre marzo y agosto de 2020, es decir, no hay obligación del inquilino de pagar estos alquileres ni bajo la figura del tiempo compartido, y además, por el principio objetivo de la derrota, le impone las costas al demandado, es decir, al locador. Por lo tanto, el locador se encuentra al finalizar este contrato con una sentencia que declara extinguido el contrato de locación, que rechaza el pago de los alquileres durante el tiempo indicado y que además establece que las costas quedan a su cargo, ¿sí? Es decir, ha sido un proceso absolutamente adverso para el locador en este, digamos, breve resumen que hemos hecho del fallo, que por supuesto lo tienen a disposición para su lectura integral. Bueno, con esto finalizo. Una vez más, el gusto de poder reencontrarme con ustedes. Espero que les sea muy útil. Nos encontramos en cualquier oportunidad. Un fuerte abrazo.